Mientras preparo la presentación, quisiera decir que yo también voy a hablar en español. Creo que conecta más con lo que ha dicho Carlos y con la casa donde estamos, estando en España, en Cataluña. Entonces hablaré en español. También decirles que es un placer muy grande para mí estar aquí, especialmente cerca de José Carlos, que además de compañero de investigación es un amigo personal también. Y Ben, Oscar, y es la tercera vez que vengo a la conferencia y para mí es realmente un gran placer poder compartir estos conocimientos que vamos acumulando con vosotros. Y también agradecer a uno de mis alumnos, el Jordano, que ha hecho estas 3 fotos súper bonitas ahí de un ritual de feitio que hemos ido ahí en Brasil. Este es un poco un mapa de que hay, lo siento si no he puesto todos los grupos del mundo, pero de los principales sitios del mundo donde se está investigando ayahuasca ahora, en Brasil, en México, Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Holanda, Chequia y también en Australia. Pero en realidad, en términos de tanto de cantidad de producción como, digamos, en el sentido a veces de profundidad también, no solo conocimientos de estudios observacionales y tal, pero neuroimagen, estudios clínicos, están ahí Brasil en España. Y José Carlos ya ha hecho un paseo ahí por Cataluña, donde he venido en 2006 para hacer el doctorado con el doctor Riba, ahí en el Hospital de São Paulo, y en el mismo año, el año siguiente, he conocido al doctor Bolso. Y la importancia de Jordi, como ha dicho José Carlos, es que han sido los primeros estudios controlados, o sea, la primera vez que alguien había puesto voluntarios sanos en un hospital, en un instituto de recerca, de investigación, con ayahuasca. En este caso estaba liofilizada, que es como sacar el agua de la ayahuasca, entonces se puede poner en cápsulas y meter ahí el placebo también. Pues los primeros estudios de neuroimagen, y he puesto 2019 también porque el doctor Riba sigue haciendo investigaciones también en Holanda o aquí también en España. Y en 10 años de ICERS, este año, pues 2009, empezaron los estudios que José Carlos ha hecho de su doctorado, que tiene de importancia que son los estudios más grandes en términos de participantes ahí en las comunidades ayahuasqueras de Brasil y también en las comunidades ayahuasqueras en España. Entonces, han evaluado cognición, ¿no? Demostrando que a veces incluso algunas pruebas cognitivas los ayahuasqueros salían mejor que los controles, y también técnicas de neuroimagen, como ha enseñado él. Pues venimos aquí a Sudamérica, aquí Brasil, de donde todo ha empezado, ¿no? Por aquí, y se ha ido caminando por todo el país, y aquí estamos en Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está en el estado de São Paulo. El estado de Brasil es como más o menos España, no tenemos provincias, pero tenemos estados, y São Paulo, además del nombre del estado, es la capital del estado también, y Ribeirão Preto, donde estamos, está a 300 kilómetros ahí de la capital, São Paulo. Esto es Brasil, de los 3 principales núcleos de investigación que tenemos, nosotros y otras personas aquí, como el doctor Daltil Xavier en la Unifesp, el doctor Toffoli en Unicamp, y aquí en Bahía, el doctor Paulo Barbosa, y en Natal, el doctor Braulio de Araújo, que incluso la doctora Paliano Fontes ya ha presentado los resultados de muchos de sus estudios ahí en la sala 2 a las 10. Pues esto es un poco la línea del tiempo, ahí el timeline de lo que se ha hecho específicamente en Brasil en los últimos años, ¿no? en las últimas décadas. Pues empezamos aquí con el OASCA Project, que tenemos el honor de estar aquí el doctor McKenna, que ha sido también participó de este estudio, juntamente con el doctor Calloway, el doctor Charles Grob, y mucha gente que ya era miembro de la Unión del Vegetal, o la UDV, que es para quien no sabe, es una de las principales religiones ayahuasqueras ahí en Brasil. Pues este estudio, en los 90, ha sido el primer estudio que el doctor Labigalini, que es un psiquiatra, que incluso ha sido de los primeros a publicar en una revista científica la evidencia de que ayahuasca podría ayudar a tratar la dependencia al alcohol y la cocaína, por ejemplo. Y el Ayahuasca Project ha demostrado por primera vez también que en comunidades ayahuasqueras había personas sanas desde el punto de vista psiquiátrico, del punto de vista cognitivo y también del punto de vista de uso de sustancias, ¿no? La unión de vegetal, casi nadie usa ninguna sustancia, el tabaco es muy mal visto, el alcohol también,
y esto se refleja también en donde hemos sacado las primeras evidencias de un posible efecto antiadictivo de la ayahuasca. Pues ahí ya en los 2000, aquí está el doctor Daltiu Xavier de la Unifesp y el doctor Barbosa. El doctor Daltiu ha hecho de los primeros estudios con adolescentes, hasta hoy son los únicos estudios en el mundo que han hecho con adolescentes de la Unión Vegetal que tomaban ayahuasca. Casi 70% de ellos tomaban ayahuasca desde que sus madres estaban embarazadas y después seguían tomando cuando niños, las adolescentes. Entonces, este estudio ha sido muy importante porque las autoridades brasileñas estaban cuestionando esto de dar ayahuasca a niños y adolescentes. ¿No? En Brasil es permitido, es percibido como un derecho religioso de la familia, pero se ha hecho ese estudio demostrando que hay como 40 adolescentes de la Unión Vegetal no tenían problemas psiquiátricos o cognitivos, e incluso también consumían menos sustancia como los adultos también. Y el doctor Paulo ha hecho de los primeros estudios de personas que nunca habían tomado ayahuasca y seguirlas, ¿no? Por algunas semanas o algunos meses. Entonces, las primeras evidencias, llamados estudios prospectivos, de que la gente iba a tomar ayahuasca y después, algunas semanas o incluso algunos meses después, decía sentirse de alguna manera mejor o con menos síntomas psiquiátricos. Bueno, y de ahí, aquí ya pasando a la Universidad de São Paulo, en Ribeirão Preto, este es mi jefe, mi supervisor, Dr. Halak, y aquí en 2004 se empezó, o sea, los profesores, Dr. Halak, Dr. Kripa, han ido a un ritual de ayahuasca, han probado y, hombre, esto aquí tiene un efecto así, como de una alegría y una serenidad y que tampoco es muy como un euforizante, ¿no? Entonces aquí se empezó a plantear primeramente, y el doctor de Araújo también, doctor Draulio, que está en Natal, también ya estaba en equipo pensando cómo hacer esto con ayahuasca, cómo hacer un estudio, y se empezó a hacer los primeros estudios de neuroimagen con ayahuasca en Brasil. Más o menos en esta época es cuando yo he venido a España, cuando yo he salido de Brasil. No había ningún grupo que lo estaba haciendo investigaciones con seres humanos, y fue descubrir años después que cuando yo he salido, el grupo del Dr. Halak estaba empezando estos estudios, pero ya estaba en Barcelona también, con el Dr. Jordi y con el Dr. Bosso, y este ha sido de los primeros estudios que se demostró las bases neurológicas de las visiones de la ayahuasca. O sea, es muy interesante este estudio porque, bueno, lo explicando muy rápidamente, la persona tenía que imaginar un objeto de ojos abiertos, ¿no? De ojos cerrados, bajo los efectos de ayahuasca y sin la ayahuasca. Y cuando lo hacía bajo los efectos de ayahuasca, o sea, imaginando un objeto, el señal cerebral era igual como si estuviera mirando de ojos abiertos. Por eso el título del artículo, y esto igual a una base neural de por qué las visiones de la ayahuasca quizá llamen tanto nuestra atención, nuestra como occidentales ¿no? y de los indígenas también desde muy temprano. Y desde ahí los estudios se han ido evoluyendo, y el doctor Daulio ha ido a Natal, donde está ahora, en la Universidad Federal del Río Grande del Norte, y además aquí apareció el primer estudio de efectos antidepresivos de ayahuasca, que en realidad yo creo que ha sido la primera evidencia en una población clínica así muy difícil. Son personas con lo que se llama depresión mayor recurrente, que han habido al menos 2 o 3 intentos de medicación y ellos no han mejorado. Entonces estaban ingresados ahí en el hospital en Ribeirão Preto y tenían esta ventana ahí de 2 semanas para cambiar de medicación. Y ahí han tomado una dosis única de ayahuasca, y la doctora Fernando Paliano Fontes ya ha presentado los resultados en la otra sala, y luego después se publicó el primer estudio doble ciego controlado con placebo. Esto para quien no sabe mucho de para qué poner el placebo y tal, en estudios con depresión el efecto placebo puede llegar hasta el 40 o 45%, por eso es tan importante incluir el placebo en esos estudios, y debo demostrar también por qué. Pues estas son el resumen básicamente de nuestras 2 principales publicaciones del grupo en este tema. Este estudio está abierto, no hay placebo, son 17 voluntarios con depresión mayor, y esto lo más alto es mayor síntoma de depresión, y la escala en verde mide síntomas de mania, ¿no? Entonces, primera cosa, la ayahuasca no parece inducir manía.
Y sí que ya a las horas al final del experimento y por 3 semanas después, con una única dosis, estas personas relataron mejoras en su depresión, en su ansiedad. Sí, después de 21 días, la depresión ha vuelto y ha vuelto a tomar medicación. Entonces, que se quede muy claro que esto es algo experimental, preliminar, no hemos encontrado ni un tratamiento ni una cura para la depresión, pero es una primera evidencia en un contexto hospitalario de empezar a hablar con autoridades sanitarias y tal, de que esto realmente con la metodología científica sí que parece que puede tener un potencial antidepresivo importante. Y además, estas 3 áreas cerebrales que están aquí descritas, que no voy a entrar en detalles de qué son, pero el más importante es que la activación que se observó en nuestros voluntarios, en nuestras áreas, son las mismas áreas que los antidepresivos clásicos o tradicionales también actúan cuando lo hacen el efecto terapéutico, ¿no? Entonces, por otras vías de acción, la ayahuasca parece llegar al mismo resultado. Y claro, el importante aquí también es que los antidepresivos tradicionales a veces tardan exactamente estos 21 días para empezar a hacer efecto, pudiendo incluso aumentar la ansiedad en estas primeras semanas. Pues con la ayahuasca hemos visto que ya en las primeras horas las personas relataban este bienestar. Y aquí está el estudio ya con placebo, doble ciego, ya con 29 pacientes. Es lo que estaba explicando a vosotros. Mira que también con el placebo la gente relata que está mejorando. Entonces, por eso es importante incluir el placebo en ese estudio. Incluso en esta variable, la ayahuasca solo se ha separado del placebo al día 7. O sea, las personas estaban relatando que estaban cada vez mejores durante la semana, incluso con el placebo. Lo que es muy importante aquí es considerar también nuestra población clínica. Eran personas en general pobres, que nunca habían sido tan bien cuidadas. Incluso el doctor Draulio me decía que los voluntarios no querían salir del hospital de tan bien cuidados que estaban siendo. Se estaban ahí como varios días con mucha gente dándoles atención. Entonces, el propio cuidar, recibir bien a estas personas ya es también un efecto terapéutico y por eso es importante diferenciarlo con el placebo. Pues como ha dicho también el profesor José Carlos, estamos haciendo revisiones sistemáticas. Es un tipo de revisión que intenta a ponerlo todo que hay de evidencia de aquel tema. Y aquí vamos desde efectos de ayahuasca para tratar dependencia, ansiedad y depresión, las bases neurológicas de estas sustancias, también los efectos adversos. No sabemos que desafortunadamente estas cosas pueden pasar. Algunas personas pueden tener efectos adversos prolongados como un brote psicótico, ¿no? Aunque sea muy raro, pero está muy bien que se diga que puede pasar para proteger a esas personas si percibe que no es una persona que debería tomar ayahuasca, por ejemplo. Y bueno, esto también es una manera de presentarnos a la comunidad científica y decir, mira, hay evidencia, sea en estudios observacionales, sea en estudios con roedores, que la ayahuasca o sus alcaloides aislados sí que tienen potencial para tratar ansiedad, depresión y dependencia también. Lo que lo estamos haciendo ahora, que es el próximo paso también, es hacer los estudios clínicos para demostrar esto en seres humanos, tanto sanos como en pacientes también. Bueno, aquí está nuestro laboratorio, donde hacemos experimentos. Es un laboratorio bastante sencillo, lo hacemos así a propósito. Pensamos, ¿qué pasa si la ayahuasca está integrada a la medicina un día o ahí en la esquina del tiempo? ¿Y qué pasa si van a un hospital psiquiátrico normal? Entonces, por eso les tratamos en un hospital que recibe todo tipo de paciente. La ayahuasca que utilizamos, la ayahuasca del Santo Daime, de Ribeirão Preto. Estos son nuestros 3 estudios actualmente ocurriendo, ¿no? Estamos haciendo un estudio con ansiedad social, personas que tenían dificultades de estar haciendo lo que hago yo ahora, que es hablar en público, o hablar con un jefe, o incluso comer delante de alguien. Ya los 3 estudios son doble ciego, entonces están cerrados, todavía no sabemos quién tomó ayahuasca o placebo. Aquí quedan pocos voluntarios de los 20 que planeamos. Es el estudio de Juliana, que va a presentarlo hoy a las 6:15, que estamos midiendo el efecto de la ayahuasca en una tarea de identificación de emociones en la fase, o sea, muchos trastornos como depresión y ansiedad, las personas tienen dificultad a veces de reconocer la alegría en la cara de la otra persona y también la empatía, ¿no? O sea, el hecho de sentir lo que la otra está sintiendo sencillamente mirándole la fase es algo que está afectado en algunos trastornos psiquiátricos y estamos intentando mirar esto con voluntarios sanos. Y Giordano está haciendo un estudio muy interesante que también lo va a presentar hoy por la tarde, que damos ayahuasca y cannabidiol, que es un
un derivado no olfarizante del cannabis, y mirar si hay alguna interacción entre la ayahuasca y el cannabidiol. Y estos son los primeros resultados de estas investigaciones que los dos, Juliana y Giordano, van a presentar con más detalle por la tarde, pero hemos producido la primera evidencia en humanos que igual la ayahuasca y otros psicodélicos que actúan como agonistas serotoninérgicos producen también cambios en el sistema endocannabinoide. Entonces, tenemos un sistema del cannabis dentro de nuestro cuerpo como el sistema opioide también. Y aquí están la anandamida y el 2-AG, que son los dos endocannabinoides, o sustancias cannabinoides endógenas, e sí que parece que, isto é apenas um relato de um caso, sí que parece que a ayahuasca poderia estar aí tocando o sistema endocannabinoide de alguma forma e quizá isto pode estar involucrado com seus potenciais terapêuticos. E lo de Juliana, acabamos de publicar esta revisão, demonstrando que no ha salido ningún estudio con ayahuasca porque lo estamos haciendo nosotros ahora, pero parece que otras sustancias con mecanismo de acción similar, como el LSD o psilocibina, parecen reducir la capacidad de reconocer emociones negativas. Esto podría ser, de hecho, los antidepresivos tradicionales también hacen esto. La diferencia es que aquí es que muchas veces con una o dos dosis, ¿no? Y además parece modular la actividad allí de la amígdala, que es esta región cerebral involucrada en estados de ansiedad y miedo. Por ejemplo, se habló y se va a hablar más veces del estrés postraumático. Incluso las personas que tienen estrés postraumático tienen la amígdala ahí superactivada. Entonces, esto podría también ser una base neural de los efectos ansiolíticos de la ayahuasca. Pues nuestros próximos estudios que están sendo desenhados ou pensados. Em Brasil, não temos aí heroína ou problemas aí com os opiáceos ou a metanfetamina, mas nosso principal problema de saúde pública, eu diria em Sudamérica de forma geral, é o álcool. E em Brasil, os universitários, a gente de las universidades suelen beber muito e suelen incluso sofrer intoxicações e passam muitas situações difíceis. E então nossa ideia é ser um estudo com universitários que bebem muito y dar una o dos dosis de ayahuasca y ver si podemos encontrar algún efecto terapéutico importante. Y también estamos pensando, ya se han hecho estudios, o sea, personas que están con cáncer o alguna doença terminal o que le amenaza la vida, muchas veces tienen este cuadro de ansiedad existencial, porque igual puede encontrar la muerte en algunos días o meses. Entonces estamos planeando escoger alguna población, igual mujeres con cáncer de mama en Brasil, que tienen ansiedad o depresión, y a ver si una única dosis de ayahuasca o pocas pueden reducir su ansiedad y depresión. Y finalmente, no tiene nada que ver o tiene que ver un poco con la ayahuasca, estamos también haciendo el primer estudio controlado con ibogaína, que vamos a empezar en el próximo año también para alcoholismo. Y entonces aquí están las personas involucradas, es el Big Boss, el profesor Jaime, yo estoy aquí, José Carlos, nuestro querido colaborador, profesora Flávia, que es psicóloga, también trabaja mucho con nosotros, y aquí Juliana y Giordano. Y bueno, también decir, ya como en mis últimos 15 segundos ahí, que una vez más, es un honor estar aquí pudiendo presentar esto para vosotros, al lado de José Carlos. Y también decir que tenemos una condición en Brasil muy buena, que todos los estudios que hacemos son hechos con el dinero del gobierno, o sea, del dinero de las agencias del fomento del país. Entonces está muy bien que la ayahuasca está ahí integrada como cualquier tipo de investigación. También no tenemos que crear alguna cosa, mira, vamos a investigar esto, no, ahí lo entiende como algo ahí del país y que se tiene que investigar más profundamente, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias. Tenemos 20 minutos para preguntas. Por favor, hay micrófonos aquí. Ven al frente de la sala para hacerlos. Es posible en inglés o castellano. We have 20 minutes for questions. You can come to the front to the microphone and we will take questions. Tenemos 20 minutos para preguntas. Repite lo que acaba de explicar ella misma en español. No. Wait.
Ya, listo, ahorita sí. Todas las investigaciones que se han realizado han sido con la bebida sacramental de Santo Daime, o se han hecho estudios con medicina concentrada con la tradición ayahuasquera, por ejemplo, el Perú, porque son dos tipos, son dos efectos muy diferentes, beber o el estudio con bebidas como DBO Santo Daime o con bebida ayahuasca concentrada tipo indígena. ¿Han habido estudios con planta con ayahuasca concentrada? ¿Me oyes? Sí. Has preguntado si hemos estudios con ayahuasca concentrada, más o menos, Sí, con sí, diferentes correcto. tipos de concentraciones. Sí, en realidad sí. En los tres estudios que estamos haciendo de momento, utilizamos dos tipos de ayahuasca, de daime, ¿no? Daime el normal y daime 3x1 que le llaman, ¿no? Entonces es un daime, en resumen, tiene 3 veces más concentración. Incluso estamos haciendo análisis químicas para ver esto, pero de momento, como los datos están ciegos, no hemos analizado los datos, no se podría comparar los estudios, pero es parte de nuestro plan no solamente utilizar diferentes tipos de ayahuasca, pero hacer análisis químicos de la estabilidad de las ayahuascas, que nadie lo ha hecho todavía, cuánto tiempo se quedan ahí estables los alcaloides. Pero bueno, la respuesta es sí, pero de momento yo no sabría decirte si hay una diferencia clara entre las dos, por lo que hemos visto, porque a veces yo he tomado ayahuasca más de 100 veces y todavía me sorprendo cuando estoy en una sesión experimental y me quedo con la duda que la persona ha tomado, porque esto a veces, especialmente que son todos naivos, ¿no? Nunca han tomado ayahuasca, entonces, pero sí, lo estamos utilizando, pero no tengo mucho que decirle de esto todavía. Ok, obrigado. Has any work been ¿Se ha hecho algo de trabajo con ayahuasca relacionado con las dificultades de aprendizaje? Dificultades de aprendizaje. No se ha hecho. Incluso es una posibilidad porque ya se han demostrado en estudios en animales que las beta-carbolina sí que pueden incrementar un poco la dopamina, que es más o menos lo que las medicaciones para tratar eso se usan. Entonces, hay alguna evidencia preclínica o en roedores, pero hasta donde yo sé... ¿Para qué? Déficit de atención. Y no sé, incluso nunca he oído ningún relato de caso, pero podría ser una cosa interesante. Gracias. I'd like to also encourage women to come to the mic. También pueden preguntar las mujeres, ¿eh? Estaría muy bien que preguntaran también las mujeres. Un comentario al hilo de... Creo que aunque hay una línea de investigación basada en tratar de encontrar aplicaciones de la ayahuasca desde una perspectiva biomédica a una indicación clínica concreta, y que esto es una línea que se está haciendo, aunque muy poco a poco, en realidad el uso principal de la ayahuasca sigue siendo comunitario, sigue siendo en sesiones de grupo, donde probablemente el interés principal, al menos desde nuestras investigaciones, tanto etnográficas, como contaba antes, de las comunidades rurales en España, como en Cataluña, como en los estudios cuantitativos, es precisamente este uso comunitario que sirve para facilitar los lazos o el estrechamiento de lazos comunitarios. Sabemos que la soledad y la falta o la pérdida de percepción de los vínculos comunitarios es un problema de salud pública tan importante como el tabaquismo o la obesidad. En ese sentido, la ayahuasca y otras plantas tradicionales se han utilizado en las culturas tradicionales precisamente aparte de sus efectos espirituales o precisamente porque estos efectos espirituales permiten establecer los lazos o estrechar los lazos comunitarios. Desde esta perspectiva, fuera ya de indicaciones concretas, depresión, trastorno por déficit de atención o lo que sea, hay algo mucho más nuclear a todo esto, que es precisamente quizá muchos de estos problemas son una consecuencia de problemas más básicos o más nucleares, que es donde puede estar actuando la ayahuasca. Mi pregunta era enfocada sobre el
el tratamiento en sí, si también se están considerando cuál sería el rol del chamán o un tratamiento más enfocado en la práctica tradicional. Por ejemplo, en el tratamiento para el estudio de depresión, que era quizás para comprobar el efecto del placebo en un contexto secular y biomédico de hospital, sino también se considera estudiar el efecto que puede llegar a tener, por ejemplo, un estudio controlado para comparar el efecto en hospital o de la forma ceremonial, y cómo se plantearía el rol del chamán a la hora de querer proponer la oficialización de un tratamiento para cualquiera de estos desórdenes. Si hay alguna, digamos, cuál sería la perspectiva para este punto a la hora de oficializar un tratamiento. Bueno, los estudios que ha enseñado el doctor José Carlos, eso ya está ocurriendo en la realidad. O sea, la gente ya está buscando estos tratamientos en este sentido más comunitario de los rituales, y lo que vemos es que la gente está relatando efectos antidepresivos, ansiolíticos también. Lo que hacemos nosotros ahí no es esto. Esto está, o sea, imagínate que son personas brasileños que no tienen interés en psicodélicos, que no tienen interés a veces en conocer comunidades indígenas o terapias alternativas. A veces es una persona que sencillamente quiere parar de sufrir. Y no me parece algo muy separado estar ahí. Si un día una persona quiere ir a un hospital, estar en una sala segura y tomar la ayahuasca, pero la otra tiene interés de ir a Río Branco y conocer la cultura indígena. Entonces, para mí es todo del mismo mundo, no veo como diferente o mejor o peor, sencillamente es diferente. Todavía no tenemos datos para comparar si un ritual o si en un hospital sería más o menos eficaz. Esto nadie lo sabe todavía, pero lo que intentamos hacer es hacer algo integrado también a nuestra cultura local de ahí. En Brasil, aunque la gente ve el Brasil con la ayahuasca y tal, en realidad la mayor parte de los brasileños no tienen ni idea de qué es la ayahuasca. Yo he pasado más de 1000 cuestionarios en la Universidad de São Paulo, que son universitarios de 20 y pocos años, y 99% del tiempo nadie sabía qué era el daime o la ayahuasca. Entonces, no sé, también es una sociedad bastante tradicional. Entonces, si esto se entra por un camino un poco más formal, igual se queda incluso más fácil de aceptar ciertos sectores de la sociedad. No sé. ¿Quieres decir algo? Me llamó mucho la atención la interacción de los cannabinoides con el ayahuasca. ¿Puede elaborar un poco más sobre el sistema endocannabinoide o son estudios muy preliminares todavía? ¿Cómo se les ocurrió? Eso es que el sistema endocannabinoide toca en todo. Es de los sistemas de neurotransmisión más grandes que conocemos. Está en el punto cerebral, periférico, está en todo el cuerpo. Y el profesor Halak un día ha dicho, pero la ayahuasca hay que tocarlo en algo. Y hay alguna evidencia en roedores que se da DMT o LSD o psilocibina, que son agonistas de este receptor 5-HT2 da serotonina, aumenta o disminuye ciertos endocannabinoides. Entonces de ahí ha venido nuestra idea. O sea, quizá esto pasa en seres humanos también. Pues ahora este dado preliminar, o sea, en los 3 estudios también estamos cuantificando los endocannabinoides y ahí vamos a tener una respuesta más contundente, ¿no? Porque esto es solamente un caso, una persona, es como una idea, pero a ver qué pasa en los próximos años. Fascinante el campus. A ver, gracias. Cualquier proceso fisiológico modifica el sistema endocannabinoide, porque el sistema endocannabinoide está en absolutamente todos los sistemas fisiológicos de nuestro organismo, todos los tejidos, todos los órganos y todos los procesos. Entonces era obvio que, seguro que el MDMA también modifica el sistema endocannabinoide, sabemos que el ejercicio físico modifica el sistema endocannabinoide y que el fenómeno del corredor de fondo de estos estados alterados de conciencia que antes se achacaban a los opiáceos probablemente sea más el sistema cannabinoide el responsable, está en absolutamente todo, con lo cual era obvio o lógico pensar que también la ayahuasca lo modificaría.
Ahora lo interesante es saber qué significa esta modificación y cómo se puede utilizar desde un punto de vista clínico. Muchas gracias. Hola, a mí me gustaría saber cuando, bueno, ha presentado antes la doctora Payano el ensayo clínico que es randomizado doble ciego, pero los otros que hay preliminares, el estudio observacional, que también es, bueno, que no son doble ciego y esto, no son como tal ensayos clínicos, o sea, son estudios, quiero decir. Bueno, son estudios no controlados, en el que no hay un placebo. A veces ocurre esto, antes de involucrarse en un ensayo clínico, que es algo muy costoso, muy caro, se hacen estudios preliminares, normalmente estudios observacionales, que son más baratos y además puedes abarcar a mucha población. Si encuentras algo interesante, pues haces un estudio no controlado solamente para ver cuál es la respuesta y luego ya si encuentras una respuesta que merece la pena involucrarse en un ensayo clínico controlado, pues se pasa al ensayo clínico controlado. Sí, quiero... Y perdón, es que también no queremos transmitir la idea que un estudio es mejor que el otro. Es que son evidencias diferentes. Lo que decía él, vas a mapear y hacer un estudio observacional, tiene mucho más validez real, natural, que llevar a las personas al hospital. Pero en el hospital ves cosas que igual no puedes controlar ahí, entonces son complementarios. Sí, sí, quiero decir que como he visto que hay otros ensayos clínicos planificados, los que has puesto después en la diapositiva, pues por saber si como que se quería continuar en el campo de la depresión haciendo ensayos clínicos. También hay una vista de planificar como si estuvieran en fase 1 o algo así. Quería preguntar. Bueno, muchos deben saber que estamos ahí en Brasil en una situación política y económica bastante complicada. Entonces, la idea es seguir con el estudio de depresión, igual probar otras dosis, porque es una dosis que pasa si damos 2 dosis cada 2 semanas o las personas van a tolerarlo bien, igual, pues esto está en nuestra idea, pero son estudios para diseñar, son más difíciles, necesitan más gente trabajando y de momento, al menos en mi institución donde estoy, no podemos hacerlo, pero está ahí planeado como una idea así y de ahí seguir adelante. Hola, gracias por vuestra presentación. Os quería preguntar, de cara a futuro, ¿cuál creéis que es la línea de investigación que sería más interesante potenciar en los próximos años? ¿Creéis que debería ser más en la línea de la investigación básica, clínica, hacer más metaanálisis? ¿Y cuál sería el escollo, el principal problema que habría de cara a ellos? Si es un problema de recursos, un problema de políticas, ¿dónde está la dificultad en avanzar más en esta línea que parece tan prometedora? Sí, a ver, esto es una cuestión también de preferencias. Yo en lo que me gustaría investigar lo siguiente, aparte de seguir la línea de salud pública, es en dolor crónico. El dolor crónico es otro problema gigante de salud pública que afecta a un 20% de la población por encima de los 40 años, que se tarda 3 años en diagnosticar, para los que no hay tratamiento y que los tratamientos farmacológicos fallan y sabemos que si los tratamientos farmacológicos fallan es porque cuando el dolor se hace crónico ya no es un síntoma, sino que es una enfermedad y que tiene un componente psicológico muy importante. Y este componente psicológico, cuando se mete a personas en máquinas de resonancia magnética y se comparan los que responden a los tratamientos farmacológicos con los que no tienen una serie de alteraciones en unas áreas cerebrales que son precisamente las áreas cerebrales sobre las que actúan la ayahuasca y otras sustancias psicoactivas, con lo cual creo que como preferencia personal, pero también como solución a problemas de salud pública, una línea es la línea del dolor. La otra, por supuesto, es la de los trastornos mentales. La psicofarmacología ha fracasado en psiquiatría y en neurología. No se descubre una molécula nueva desde hace 50 años. Cada vez se pone en cuestión la seguridad y la eficacia de los tratamientos psicofarmacológicos actuales, sobre todo para la depresión y otros trastornos, y por ahí hay una línea muy prometedora de investigación y de práctica clínica, y la otra que es, como desde mi punto de vista, la que más fomentaría si yo fuera una agencia financiadora, en enfermedades neurológicas. La población va envejeciendo, no hay tratamientos para frenar el Alzheimer, para frenar el Parkinson, otras enfermedades neurodegenerativas. La OMS calcula que si en 2030 no se ha descubierto un fármaco que frene al menos el avance durante 6 meses de la enfermedad de Alzheimer, el sistema público de salud
o lo que nos queda del sistema público de salud tal como lo conocemos colapsará. Pero tampoco quiero promocionar esta línea biomédica. Creo que esta línea biomédica es muy interesante y se deben destinar fondos a la investigación y dejar de perseguir a las personas que quieren tomar estas sustancias en estos contextos en los que nosotros estamos investigando, ¿no? En las comunidades en los que se utilizan estas plantas como formas de autocuidado y en las que pues tampoco hay que esperar milagros de ellas, simplemente las utilizan las personas porque les da la gana, por una parte, y por otra parte porque se sienten mejor cuando lo hacen. Los escollos para investigar son muchos, desde problemas de financiación, por supuesto problemas sociopolíticos, problemas de estigma. Entrar en esto sería tema de otra charla en sí misma, pero la realidad es que estamos investigando. Y estamos investigando cada uno desde una perspectiva, el más biomédica, yo más naturalística. Y desde luego el otro reto era, como he terminado también mi presentación, integrar la perspectiva indígena en la investigación científica actual. Esto es un reto que hasta ahora la perspectiva indígena ha estado fuera y es uno de los retos que nos hemos planteado como ICERS a medio plazo porque sabemos que la cosa no es ni fácil ni rápida. Gracias. Tenemos solamente 5 minutos. Pido a las 3 últimas preguntas de se hagan una después del otro. Please ask your questions, the 3 next questions, and then we'll answer them all at the same time. ¿Sí? Okay. Entendido. Hi. Yeah. Things have been touched. Creo que se han abordado algunos temas ya. Yo soy herbalista y también ejerzo en medicina alternativa y no sé, pregunto porque quizá otros también tengan esta curiosidad. ¿Se está considerando los límites del paradigma científico y si se habla en la comunidad científica, en el trabajo que ustedes realizan, se está mirando el efecto de vibración y a nivel energético que tiene la ayahuasca sobre el cuerpo humano y los cuerpos energéticos dentro del cuerpo humano? Siguiente pregunta, gracias. Muy buena pregunta, yo también quiero saber la respuesta. La ciencia tiene sus fondos y se financia, muchos gobiernos pueden financiar, pero de momento muchos gobiernos dicen, bueno, como es ilegal en muchos países, yo me pregunto por esto de esta ciencia de abajo arriba, cómo llega la información al gobierno para que eliminen estas prohibiciones y seguramente se verterían muchos más fondos a la ayahuasca. No sé, los dos sí pueden responder a esta pregunta. ¿Cómo abrimos más las fuentes de financiación? Yo voy a hablar en portugués. Neuroplasticidade e ayahuasca. If you could answer in 2 minutes, my friends. De la pregunta del que hace la ayahuasca en el campo energético, esto en ciencia es difícil de medirlo, pues yo trabajo en un hospital psiquiátrico tradicional, entonces no lo hacemos incluso porque no sé cómo hacerlo, no sé si hay herramientas cómo hacerlo, entonces no es prejuicio ni nada, sencillamente no está en nuestra práctica de investigación. Con la pregunta de la parte legal, pues parte de lo que hacemos es esto, es intentar romper el prejuicio para que la gente pueda ver que es una planta con potencial amplio de investigación, no solamente terapéutico para investigar la conciencia o lo que sea. Entonces tenemos esa suerte en Brasil que la ayahuasca es permitida, aquel que quiera solo buscar poder tomar ayahuasca en todos los estados del país, pero otros países que tienen una legislación más estricta, yo creo que van a flexibilizando a la medida que vamos enseñando este tipo de datos. Y de la neuroplasticidad, esta sí que es, sí que hay evidencia ya de al menos 2 grupos en el mundo, uno aquí en España con Jordi y la gente de Holanda, creo, y otro en Brasil también, que ya se ha demostrado que la DMT puede producir neurogénesis, que es generar nuevas neuronas. Pero no es sencillo saltar de esto a una aplicación clínica, o sea, no es porque hay más neuronas que eso necesariamente es bueno. Y eso solo ha visto en preclínico, en animales. Entonces sí, parece que estas sustancias permiten que el cerebro se quede más plástico, más flexible, pero
La aplicación de esto no está muy clara, pero sí parece que facilitan pensar diferente, digamos así, estar con el mismo tipo de pensamiento en depresión y romper este tipo de pensamiento negativo sí que puede tener a ver con neuroplasticidad, pero todavía está muy preliminar la investigación. Bueno, la neuroplasticidad es obvio que se produce porque la ayahuasca, la DMT de la ayahuasca activa los receptores 5-HT2A y con esto liberación de glutamato. Sabemos que el glutamato está en la base de la potenciación a largo plazo y de la neuroplasticidad, y esto es lo que he mostrado en uno de nuestros estudios, cómo los usuarios de ayahuasca tienen diferencias en el grosor cortical. Todavía no estamos en el punto de saber interpretar estas modificaciones en el grosor cortical. Y respecto a las aplicaciones legales, bueno, precisamente todas estas investigaciones las hacemos, como decía antes, porque tratamos de que se genere un cambio de abajo hacia arriba y que sea la sociedad civil la que produzca estos cambios, pero cuando la sociedad civil tiene problemas, como es en el caso de los detenidos, pues vamos con toda esta carga contundente de evidencia científica, ponérsela delante del juez para que tome la decisión. Hasta ahora, todos los juicios a los que hemos ido, las resoluciones han sido absolutorias. Please join me in thanking José Carlos Bozo and Rafael. Pues demos las gracias a José Carlos y a Rafael. Muchísimas gracias.